Estaba sentado en mi propia silla cuando mi hijo me empujó con tanta fuerza que caí al suelo golpeándome la cabeza. 14 personas lo vieron. Ninguna movió un dedo para ayudarme mientras él se sentaba en mi lugar y reía. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Ignacio Vidal Moreno. Tengo 67 años y durante 32 años construí desde cero una empresa de importación de piezas automotrices en Barcelona. Comencé en 1991 con un pequeño almacén alquilado y un préstamo bancario que tardé 8 años en saldar completamente. Cada tornillo, cada pieza, cada cliente ganado representó noches sin dormir, fines de semana sacrificados y la firme convicción de que estaba construyendo algo valioso, no solo para mí, sino especialmente para mi hijo Rubén. Aquella noche de diciembre de 2023 habíamos organizado la cena anual de la empresa en un restaurante elegante del centro de Barcelona. Era una tradición que mantuve durante 20 años. Reunir a los empleados clave, socios y algunos clientes importantes para celebrar otro año de trabajo conjunto. Ese año en particular teníamos motivos especiales para festejar. Habíamos cerrado contratos con 3 distribuidoras nuevas en el sur de España y nuestro volumen de ventas había crecido un 18% respecto al año anterior. Yo estaba sentado en la cabecera de la mesa principal, como siempre. A mi derecha estaba Tomás Sanz, mi socio minoritario y amigo desde hace 30 años. A mi izquierda había dejado una silla vacía esperando a Rubén, quien había llegado tarde como venía siendo costumbre en los últimos meses. La mesa estaba espléndidamente decorada, con copas de cristal reflejando las luces cálidas del salón privado que habíamos reservado. 14 personas compartían aquel espacio, 5 empleados de confianza con sus parejas, Tomás, 2 clientes importantes y yo. Estábamos en el segundo plato cuando Rubén finalmente apareció. Tenía 38 años. Vestía un traje gris oscuro que yo le había regalado meses atrás y traía esa expresión de fastidio que últimamente parecía permanente en su rostro. No saludó a nadie específicamente. Simplemente entró al salón mirando su teléfono móvil como si estuviera solo en el mundo. Lo que sucedió después ocurrió tan rápido que mi mente tardó varios segundos en procesarlo completamente. Rubén se acercó por detrás de mi silla sin decir una palabra. Yo estaba conversando con Tomás sobre un nuevo proveedor cuando sentí las manos de mi hijo en mi espalda. No fue un toque suave ni una palmada de saludo. Fue un empujón violento, brutal, completamente inesperado. La fuerza fue tal que mi cuerpo salió disparado hacia adelante. Perdí el equilibrio por completo y caí de bruces contra el suelo de mármol del restaurante. El golpe fue terrible. Mi cabeza impactó primero, luego mi hombro derecho y finalmente mi cadera. El dolor fue instantáneo, agudo, punzante. Sentí un sabor metálico en la boca y comprendí que me había mordido el labio inferior. Las gafas salieron volando de mi rostro y escuché cómo se quebraban a 1 metro de distancia. Pero lo peor no fue el dolor físico. Lo verdaderamente devastador fue lo que ocurrió en los siguientes 30 segundos. Desde el suelo aturdido y confundido, giré la cabeza para mirar a mi alrededor. 14 pares de ojos me observaban. 14 personas que me conocían, que trabajaban conmigo, que habían compartido años de esfuerzo conjunto. Y ninguna, absolutamente ninguna, hizo el más mínimo movimiento para ayudarme. El silencio era denso, pesado, casi palpable. Nadie habló, nadie se levantó, nadie extendió una mano. Fue como si mi caída hubiera congelado el tiempo y convertido a todos en estatuas de sal. Incluso Tomás,
Mi amigo de 3 décadas se había quedado paralizado con el tenedor a medio camino entre el plato y su boca, mirándome con una expresión que no supe interpretar en ese momento. Y entonces escuché la risa de Rubén. No fue una risa nerviosa o incómoda. Fue una carcajada abierta, genuina, llena de satisfacción. Mi hijo se sentó en mi silla, exactamente en el lugar que yo había ocupado segundos antes, y dijo con voz alta y clara para que todos escucharan: «Muévete, viejo estúpido. Ocupas demasiado espacio». Las palabras resonaron en aquel salón privado, como si alguien las hubiera amplificado con un megáfono. Sentí que cada sílaba me atravesaba como un cuchillo afilado. No era solo la violencia física del empujón, ni siquiera la humillación pública de estar tirado en el suelo. Era la confirmación brutal de algo que había estado negando durante meses. Mi propio hijo me despreciaba. Permanecí en el suelo durante lo que me parecieron horas, aunque probablemente fueron solo 2 o 3 minutos. Nadie se movió, nadie habló. La cena continuó como si nada hubiera ocurrido. Escuché el tintineo de cubiertos contra platos, el murmullo de conversaciones que se reanudaban tímidamente, el sonido de copas de vino siendo rellenadas. Finalmente reuní fuerzas y me levanté por mi cuenta. Mis rodillas temblaban, mi cabeza palpitaba con un dolor sordo y constante. Sentía humedad en la sien derecha y cuando me toqué, mis dedos se mancharon de sangre. Pero lo que más me dolía estaba dentro del pecho, una mezcla de humillación, traición y una tristeza tan profunda que me costaba respirar. Miré a Rubén sentado en mi silla, mi lugar, comiendo tranquilamente del plato que habían servido para mí. Miré a las 14 personas que habían presenciado mi caída y no habían movido un dedo. Y en ese momento, mientras permanecía de pie con sangre corriendo por mi sien y las piernas todavía temblorosas, tomé la decisión más importante de mi vida. No dije nada, no monté una escena, no exigí explicaciones ni grité improperios. Simplemente caminé hacia la salida del restaurante con toda la dignidad que pude reunir. Cada paso era una agonía, pero mantuve la cabeza erguida y la espalda recta. Salí de aquel lugar sabiendo que aquella noche había terminado algo para siempre. Pero también había comenzado otra cosa, algo que Rubén no podía ni siquiera imaginar. Mientras el aire frío de diciembre golpeaba mi rostro en la calle, limpié la sangre de mi sien con un pañuelo y supe con absoluta certeza que aquel empujón, aquella humillación pública, aquella risa despectiva, serían el catalizador de la transformación más radical que mi hijo jamás podría haber anticipado. Llegué a casa aquella noche con la ropa manchada y el cuerpo dolorido. Mi esposa Clara había fallecido hacía 6 años de cáncer. Así que entré a un piso vacío donde solo me esperaba el silencio. Me senté en el sofá del salón, sin siquiera encender las luces, dejando que la oscuridad me envolviera mientras mi mente retrocedía décadas en el tiempo. Recordé la tarde de marzo de 1985, cuando Rubén nació en el Hospital Clínic de Barcelona. Pesó 3,400 gramos y tenía los ojos más expresivos que jamás había visto. Clara y yo lloramos de felicidad, sosteniendo aquella pequeña vida entre nuestros brazos. Prometimos darle todo lo que nosotros no tuvimos: educación, oportunidades, amor incondicional. Los primeros años fueron mágicos. Rubén era un niño curioso, inteligente, lleno de preguntas sobre cómo funcionaba el mundo. Los domingos lo llevaba al almacén, cuando la empresa todavía era apenas un sueño materializado en 200 metros alquilados. Él corría entre las estanterías de piezas automotrices, fascinado por los engranajes, los tornillos, las herramientas. Me preguntaba para qué servía cada cosa y yo le explicaba con paciencia infinita. Cuando cumplió 12 años, en 1997,
Comencé a enseñarle los fundamentos del negocio. Le mostré cómo verificar inventarios, cómo tratar con proveedores, cómo cada cliente merecía respeto independientemente del tamaño de su pedido. Rubén absorbía aquellas lecciones con entusiasmo genuino. Recuerdo su rostro iluminado cuando cerramos nuestro primer gran contrato con una cadena de talleres mecánicos. Tenía 14 años y me dijo: «Papá, algún día haremos que esta empresa sea la más importante de Cataluña». Le pagué los mejores colegios privados de Barcelona. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Pompeu Fabra. Graduándose con honores en 2007, Clara y yo asistimos a su ceremonia de graduación rebosantes de orgullo. Él nos agradeció públicamente en su discurso, reconociendo los sacrificios que habíamos hecho para darle aquella oportunidad. Mi esposa lloró de emoción y yo sentí que todos los años de trabajo duro habían valido la pena. Rubén comenzó a trabajar oficialmente en la empresa en 2008, justo cuando la crisis económica golpeaba a España con brutalidad. Fueron años difíciles, muchos negocios cerraron, pero nosotros sobrevivimos precisamente porque trabajamos juntos. Él aportaba ideas innovadoras sobre presencia digital y marketing online, mientras yo mantenía las relaciones con proveedores antiguos que nos dieron crédito cuando los bancos cerraron sus puertas. Durante aquellos años duros, entre 2008 y 2013, desarrollamos una conexión profesional excepcional. Rubén llegaba al almacén antes que yo, se quedaba hasta tarde revisando cuentas, proponía estrategias creativas para reducir costos. Cenábamos juntos varias veces por semana en casa, analizando desafíos y celebrando pequeñas victorias. Clara nos observaba desde la cocina con aquella sonrisa que significaba mis dos hombres conquistando el mundo. Luego Clara enfermó. Fue en 2015 cuando recibió el diagnóstico de cáncer de ovario en estado avanzado. El mundo se derrumbó. Rubén estuvo presente durante todo el proceso. Acompañaba a su madre a las sesiones de quimioterapia. Se sentaba junto a su cama en el hospital, leyéndole libros que ella amaba. La hacía reír incluso en los días más oscuros. Cuando Clara murió en marzo de 2018, Rubén me abrazó en el funeral y prometió: «Nunca te dejaré solo, papá. Somos un equipo». Pero algo comenzó a cambiar sutilmente después. Al principio lo atribuí al duelo compartido. Rubén se volvió más distante, menos comunicativo. Pasaba más tiempo fuera de la oficina sin explicaciones claras. Cuando le preguntaba, respondía con evasivas o irritación. Pensé que necesitaba espacio para procesar la pérdida de su madre. En 2019 conoció a Nerea Campos Ruiz en una conferencia empresarial en Madrid. Ella trabajaba en una firma de consultoría financiera. Era atractiva, ambiciosa y hablaba con seguridad sobre estrategias de crecimiento acelerado. Rubén quedó fascinado inmediatamente. Comenzaron a salir y él cambió de maneras que no supe interpretar en ese momento. Se casaron en junio de 2019 en una ceremonia costosa que yo financié completamente. 120 invitados. Hotel de 5 estrellas en la costa, banda en vivo, fuegos artificiales. Gasté 83.000 € porque quería que mi hijo tuviera la boda de sus sueños. Durante el banquete, Rubén me dedicó un brindis emotivo agradeciendo todo lo que había hecho por él. Nerea sonrió junto a él, pero sus ojos evaluaban el salón, los invitados, el despliegue de recursos con una expresión que no logré descifrar. Los meses siguientes trajeron cambios evidentes. Rubén comenzó a cuestionar mis decisiones en la empresa. Propuestas que antes discutíamos con respeto, ahora generaban discusiones tensas, donde él elevaba la voz y yo intentaba mantener la calma. Nerea asistía ocasionalmente a reuniones empresariales sin haber sido invitada, ofreciendo opiniones sobre reestructuraciones que siempre implicaban reducir
mi participación en decisiones clave. Las cenas familiares se volvieron incómodas. Rubén llegaba tarde, revisaba constantemente su teléfono, respondía con monosílabos cuando yo intentaba conversar. Nerea hacía comentarios aparentemente inocentes sobre mi edad, sugiriendo que quizás debería considerar jubilarme y disfrutar de los años dorados. Cada comentario venía envuelto en una sonrisa, pero el mensaje era transparente. En 2020, durante la pandemia, trabajamos desde casa varios meses. Fue durante ese periodo cuando comencé a notar irregularidades, transferencias bancarias que no reconocía, reuniones virtuales de las que me excluían, conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Algo estaba ocurriendo bajo la superficie, pero todavía no quería creer que mi propio hijo pudiera traicionarme. Los siguientes 3 años fueron un deterioro progresivo. Rubén pasó de tratarme con indiferencia a mostrar abierto desprecio. Comenzó a llamarme el viejo delante de empleados. Ignoraba mis llamadas telefónicas. Cancelaba reuniones conmigo, alegando compromisos más importantes. Nerea intensificó su campaña sutil, sugiriendo que yo estaba perdiendo capacidad y que la empresa necesitaba sangre joven al mando. Yo intentaba justificar cada comportamiento. Me decía que era estrés laboral, presiones económicas, desafíos generacionales. Quería creer que el niño que corría entre las estanterías del almacén, el joven que me abrazó en el funeral de su madre, todavía existía bajo aquella máscara de hostilidad. Me aferraba a recuerdos hermosos, mientras ignoraba la realidad que se imponía cada día con más claridad. Y entonces llegó aquella noche de diciembre de 2023. El empujón, la caída, la risa, las 14 personas que me miraron sin mover un dedo. Sentado en mi sofá oscuro con el cuerpo dolorido, comprendí finalmente que el hijo que yo amaba ya no existía. Quizás nunca había existido realmente. Quizás todo había sido una actuación magistral, esperando el momento adecuado para quitarse la máscara. Aquella noche, mientras la sangre se secaba en mi sien y las lágrimas corrían silenciosas por mis mejillas, dejé de buscar explicaciones. Dejé de justificar lo injustificable y comencé a pensar con una claridad fría y calculada en lo que debía hacer. La mañana siguiente desperté temprano con el cuerpo entumecido y un plan cristalino en mi mente. No actuaría con rabia ni venganza. Actuaría con la misma inteligencia estratégica que había aplicado durante 32 años para construir mi empresa desde la nada. Pero primero necesitaba información concreta, evidencias sólidas de lo que realmente estaba sucediendo. Preparé café y me senté frente al ordenador en mi despacho casero. Abrí los archivos financieros de la empresa Alos, que todavía tenía acceso completo como propietario mayoritario. Durante las siguientes 4 horas, examiné cada transacción de los últimos 6 meses con lupa meticulosa. Lo que descubrí confirmó mis peores sospechas. Había transferencias irregulares a una cuenta que no reconocía. Pequeñas cantidades al principio. 2.000 euros aquí y 3.000 allá. Pero en los últimos 3 meses las cifras habían aumentado considerablemente. 10.000 euros, 15.000, 20.000. Sumando todo, Rubén había desviado aproximadamente 130.000 euros a esa cuenta fantasma durante el último año. Anoté cada fecha, cada cantidad, cada código de referencia en una libreta específica que guardé en la caja fuerte de mi dormitorio. Pero el dinero era solo una parte del problema. Necesitaba saber qué más estaban planeando. Al día siguiente, lunes 9 de diciembre, llegué a la oficina a las 7 de la mañana, 2 horas antes que cualquier otro empleado. Me dirigí directamente al despacho de Rubén. La puerta estaba cerrada con llave, pero yo conservaba una copia maestra de todas las cerraduras del edificio
desde que lo habíamos comprado en 2011. Su escritorio estaba sorprendentemente ordenado. Carpetas perfectamente alineadas, bolígrafos en su sitio, pantalla del ordenador apagada. Pero yo sabía dónde buscar. Durante años le había enseñado que los documentos verdaderamente importantes nunca deben estar a la vista. Revisé los cajones inferiores hasta encontrar una carpeta marrón sin etiqueta. Dentro había documentos que me helaron la sangre, impresos de correos electrónicos entre Rubén y Nerea, discutiendo el plan para apartar al viejo, borradores de una procuración que me despojaría de poder ejecutivo en la empresa. Incluso encontré información sobre residencias geriátricas especializadas en pacientes con deterioro cognitivo. Al margen de uno de aquellos folletos con la letra de Nerea Ley, opción viable, si no firma voluntariamente, fotografié cada documento con mi teléfono móvil. 27 fotografías en total, cada una más devastadora que la anterior. Guardé todo exactamente como lo había encontrado y salí del despacho antes de que alguien llegara. Pero necesitaba más. Las pruebas documentales eran valiosas, pero quería entender el alcance completo de la conspiración. Así que contacté discretamente con Carolina Ruiz Mendoza, nuestra responsable de recursos humanos, que llevaba 18 años trabajando conmigo. La cité en una cafetería lejos de la oficina. Carolina llegó visiblemente nerviosa. Cuando le expliqué lo que había descubierto, suspiró con alivio. «Don Ignacio, llevaba meses queriendo hablar con usted, pero temía las consecuencias», confesó. Me reveló que Rubén había estado manteniendo reuniones secretas con 5 empleados clave, prometiéndoles ascensos y aumentos salariales, una vez que él tuviera control total de la empresa. También me contó algo que nunca habría imaginado. En octubre, Rubén había contactado con un neurólogo privado pidiéndole que evaluara mi capacidad mental. El médico, profesional ético, había rechazado hacer una evaluación falsa, pero el simple hecho de que mi hijo hubiera intentado conseguir un diagnóstico fraudulento demostraba hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Carolina me dio nombres, fechas, contextos específicos. Tomé notas mentales de cada detalle. Le pedí que continuara actuando con normalidad, sin revelar nuestra conversación a nadie. Ella aceptó agradeciéndome los años de trato justo y prometiendo lealtad. Durante las siguientes 2 semanas me convertí en observador invisible de mi propia empresa. Llegaba temprano, me quedaba tarde. Escuchaba conversaciones sin participar activamente. Rubén y Nerea se habían vuelto descuidados, confiados en que yo era demasiado ingenuo o débil para sospechar nada. El 14 de diciembre por la tarde llegué sin avisar a la oficina, después de una supuesta cita médica. Rubén no estaba en su despacho. Pregunté a su asistente dónde se encontraba, y ella tartamudeó una excusa poco convincente. Esperé pacientemente hasta que él regresó 2 horas después, oliendo a alcohol y con aspecto relajado. Lo seguí discretamente durante varios días. Descubrí que mantenía reuniones frecuentes con un abogado especializado en derecho empresarial. Investigué el nombre del bufete: López Sinosiados, conocidos por casos agresivos de reestructuraciones societarias hostiles. Aquello confirmaba que Rubén no estaba simplemente soñando con controlar la empresa. Estaba ejecutando un plan legal para arrebatármela. También descubrí algo personalmente doloroso. El 19 de diciembre, mientras lo seguía manteniendo distancia prudente, vi a Rubén y Nerea cenando en un restaurante caro de l'Eixample. Activé la grabadora de voz de mi teléfono y me senté en una mesa cercana, oculto parcialmente por una columna decorativa. Escuché fragmentos de conversación que me partieron el alma. Nerea decía: «Tu padre es un obstáculo anacrónico. Una vez que tengamos el control total,
Venderemos la empresa al mejor postor. Con esos millones podemos irnos a vivir a Marbella y olvidarnos de todo este circo provinciano. Rubén respondió riéndose. El viejo no sabe ni usar correctamente el correo electrónico. Jamás verá venir lo que le espera. Guardé aquella grabación como si fuera oro líquido. Cada palabra, cada risa despectiva quedó registrada digitalmente. Aquella noche, solo en casa escuché la grabación 3 veces seguidas. No para torturarme, sino para eliminar cualquier rastro de duda o sentimentalismo que pudiera debilitar mi determinación. Organicé toda la información recopilada sistemáticamente. Creé 3 carpetas físicas idénticas con copias de todos los documentos, fotografías, grabaciones y anotaciones cronológicas. Una la guardé en mi caja fuerte personal, otra en una caja de seguridad bancaria que abrí específicamente para este propósito. La tercera la envié por mensajería certificada a la casa de mi hija Alba en Londres, con una carta explicando brevemente la situación y pidiéndole que guardara aquel material sin abrirlo, a menos que algo me sucediera. También contacté con mi médico de cabecera, el doctor Javier Robles, quien me atendía desde hacía 20 años. Le expliqué que necesitaba una evaluación neurológica y psiquiátrica completa que certificara mi plena capacidad mental. Él entendió inmediatamente las implicaciones y me programó una batería exhaustiva de pruebas con 3 especialistas diferentes. Los resultados llegaron el 22 de diciembre. Capacidad cognitiva excelente para mi edad. Memoria funcional por encima del promedio. Ningún signo de deterioro neurológico. Solicité copias certificadas de todos los informes médicos y los añadí a mis carpetas de evidencias. Mientras recopilaba pruebas metódicamente, mantuve una fachada de normalidad absoluta. Seguí asistiendo a reuniones, firmando documentos rutinarios, comportándome exactamente como Rubén esperaba que me comportara. Un anciano cansado, desconectado, esperando pasivamente el momento de su retiro, pero internamente estaba construyendo un caso legal blindado. Cada documento organizado cronológicamente, cada irregularidad financiera documentada con precisión bancaria, cada conversación traicionera grabada digitalmente, cada intento de manipulación médica respaldado por testimonios profesionales. El 23 de diciembre, 2 días antes de Navidad, me senté nuevamente en mi despacho casero con las 3 carpetas delante. Las revisé completas una vez más, verificando que no faltara nada crucial. Entonces supe que estaba listo, no para confrontar, no para suplicar explicaciones, sino para ejecutar la respuesta más devastadora que Rubén podría imaginar. Una respuesta que no nacía del odio, sino de la fría certeza de que los actos tienen consecuencias inevitables. El 27 de diciembre por la mañana llamé a Tomás Sanz. Mi socio minoritario poseía el 20% de las acciones de la empresa desde 2003, cuando le ofrecí participación societaria como reconocimiento a su trabajo excepcional durante más de una década. Tomás tenía 64 años. Era ingeniero industrial retirado y había sido mi mano derecha en los años más difíciles. Tomás, necesito verte urgentemente. Hoy mismo, si es posible, en tu casa, no en la oficina, le dije sin rodeos. Escuché su silencio al otro lado de la línea, procesando la gravedad de mi tono. Estaré esperándote a las 5 de la tarde, respondió finalmente. Llegué puntual a su casa en Sarriá, un barrio tranquilo de Barcelona, donde vivía con su esposa desde hacía 30 años. Me recibió en su despacho personal, una habitación forrada de estanterías repletas de libros técnicos y fotografías familiares. Nos sentamos en 2 sillones de cuero frente a una chimenea encendida. Saqué una de las carpetas que había preparado y la coloqué sobre la mesa entre nosotros. Antes de abrirla necesito que entiendas algo.
Lo que vas a ver cambiará permanentemente tu percepción sobre personas que creías conocer. Y necesito saber si puedo contar contigo para lo que viene. Le advertí mirándolo directamente a los ojos. Tomás se inclinó hacia adelante con expresión seria. Ignacio, llevamos 30 años trabajando juntos. Has sido más que un socio. Has sido un hermano. Lo que necesites, cuenta conmigo, afirmó sin vacilación. Abrí la carpeta y durante la siguiente hora le mostré cada pieza de evidencia meticulosamente. Los extractos bancarios con transferencias irregulares, las fotografías de documentos encontrados en el despacho de Rubén, las transcripciones de conversaciones grabadas, los borradores de procuraciones fraudulentas, los folletos de residencias geriátricas con anotaciones sobre internarme forzosamente. Observé cómo el rostro de Tomás transitaba del escepticismo inicial a la incredulidad, luego a la indignación contenida y finalmente a una ira fría. Cuando terminé de explicarle todo, incluyendo la humillación pública durante la cena empresarial, guardó silencio durante varios minutos. «Ese hijo de perra», murmuró finalmente, usando un lenguaje que nunca le había escuchado en 3 décadas. Ignacio, tú le diste todo. Sacrificaste años de tu vida para construir algo valioso que dejarle. Y así te paga, intentando robarte la empresa y encerrarte como si fueras un estorbo desechable. Asentí lentamente. Por eso te necesito, Tomás. He tomado una decisión y requiero tu apoyo legal y operativo para ejecutarla correctamente. Me miró expectante. Voy a vender la empresa, mi 80%, y voy a hacerlo sin que Rubén se entere hasta que sea absolutamente irreversible. La sorpresa cruzó su rostro. Vender, Ignacio. Esa empresa es tu vida entera. Todo lo que construiste durante 32 años. Su voz se quebró ligeramente. Le interrumpí con calma. Exactamente. Es mi creación, mi patrimonio, mi decisión, y prefiero venderla a personas que la valoren antes que dejarla en manos de alguien que solo ve números en una cuenta bancaria. Tomás reflexionó unos instantes. ¿Y qué pasará con los empleados? Con Carolina, con Alberto, con toda la gente que lleva años trabajando fielmente contigo. Era una preocupación legítima que yo había considerado extensamente. Por eso necesito encontrar compradores serios que mantengan la operación y respeten los contratos laborales. No especuladores que desmantelarán todo para vender piezas. ¿Y conmigo qué pasará? Preguntó directamente. Conservarás tu 20%. Los nuevos dueños necesitarán a alguien con experiencia que conozca el funcionamiento interno. Serás director operativo bajo la nueva estructura. Te lo garantizaré contractualmente. Tu posición mejorará, no empeorará, le aseguré. Tomás se recostó en el sillón, procesando toda aquella información. Esto destruirá a Rubén completamente. Perderá la empresa, la herencia, todo lo que esperaba conseguir con sus maniobras sucias. Lo miré fijamente. No es destrucción, Tomás, es enseñanza. Mi hijo necesita aprender que las acciones tienen consecuencias, que el respeto no se roba, se gana, y que subestimar a las personas mayores pensando que somos débiles o tontos es un error devastador. Mi socio asintió lentamente, comprendiendo la dimensión de lo que estaba por ocurrir. Necesitarás asesoría legal especializada. Esto debe hacerse impecablemente para que no existan fisuras legales que Rubén pueda explotar después, advirtió con pragmatismo. Ya lo pensé. Por eso mañana tengo cita con Ernesto Cabrera Molina del bufete Cabrera & Socios. Es el mejor abogado mercantil de Barcelona, según me han dicho. Especialista en fusiones, adquisiciones y reestructuraciones societarias. Quiero que vengas conmigo a esa reunión, le propuse. Allí estaré, confirmó inmediatamente. Luego agregó algo que me conmovió. Ignacio,
Siento profundamente no haber intervenido aquella noche durante la cena. Vi cómo Rubén te empujó, cómo caíste y me quedé paralizado. No tengo excusa. Fue cobardía pura y me avergüenzo cada vez que lo recuerdo. Puse mi mano sobre su hombro. No te culpo, Tomás. Nadie sabía cómo reaccionar ante algo tan brutal e inesperado. Pero ahora necesito que actúes, que me acompañes en este proceso y me ayudes a ejecutarlo correctamente. Esa será tu redención, si es que sientes necesitarla. Pasamos las siguientes 2 horas discutiendo aspectos técnicos. Tomás conocía cada detalle operativo de la empresa. Proveedores principales, contratos vigentes, proyecciones financieras, fortalezas y debilidades del modelo de negocio. Toda esa información sería crucial para presentar la compañía a potenciales compradores de manera atractiva, pero honesta. También repasamos los estatutos societarios que habíamos redactado años atrás. Confirmamos que, efectivamente, yo tenía derecho legal absoluto de vender mis acciones sin necesidad de aprobación de otros socios. Rubén no era accionista, apenas empleado con cargo directivo. No tenía poder de veto sobre decisiones que yo tomara respecto a mi participación mayoritaria. Antes de irme, Tomás me abrazó largamente. «Vamos a hacer esto bien, hermano. Vamos a proteger tu dignidad y enseñarle a ese muchacho la lección que debió haber aprendido hace años», prometió con voz emocionada. La mañana del 28 de diciembre nos reunimos en las oficinas del bufete Cabrera y Socios, ubicadas en un edificio moderno del Distrito Financiero de Barcelona. Ernesto Cabrera Molina nos recibió personalmente. Tenía 52 años, traje impecable, gris oscuro, modales profesionales pero cercanos. Le expuse la situación completa sin omitir detalles. Mostré las mismas evidencias que había compartido con Tomás. Ernesto tomaba notas meticulosas en una tablet mientras escuchaba atentamente. No interrumpía, solo asentía ocasionalmente indicando que procesaba cada información. Cuando terminé mi relato, Ernesto cerró su tablet y entrelazó las manos sobre el escritorio. «Don Ignacio, legalmente su posición es sólida. Como propietario del 80% de las acciones, tiene derecho absoluto de venderlas según los estatutos que he revisado. Su hijo no tiene participación accionaria. Por lo tanto, carece de poder legal para impedir la transacción. ¿Podría impugnar la venta después alegando coacción o incapacidad mental mía?», pregunté directamente. Ernesto negó con la cabeza. Con los informes médicos que ha obtenido, certificando su plena capacidad cognitiva, esa vía quedaría bloqueada. Además, las evidencias que posee sobre sus intentos de manipulación médica jugarían completamente en su contra ante cualquier tribunal. Tomás intervino. «¿Cuánto tiempo necesitaríamos para encontrar compradores serios y cerrar la operación?». Ernesto reflexionó brevemente. «Con una empresa del tamaño y solidez financiera que ustedes describieron, diría que entre 4 y 6 semanas. Tengo contactos con fondos de inversión y grupos empresariales interesados en adquisiciones en el sector automotriz. Puedo comenzar sondeos discretos inmediatamente. Discreción absoluta es fundamental. Si Rubén se entera antes de que todo esté firmado, intentará sabotear el proceso», advertí enfáticamente. Ernesto asintió comprensivamente. «Manejaremos esto con confidencialidad total. Los potenciales compradores firmarán acuerdos de no divulgación antes de recibir cualquier información. Usaremos nombres clave en todas las comunicaciones. Salimos de aquella reunión con un plan concreto establecido. Ernesto comenzaría contactos inmediatos. Tomás prepararía documentación financiera actualizada. Yo mantendría la apariencia de normalidad absoluta, asistiendo a la oficina como siempre, sin levantar sospechas. La rueda estaba en movimiento, irreversible, devastadora. El 3 de enero de 2024 recibí la primera llamada de Ernesto.
Tengo 3 grupos empresariales interesados, después de revisar la información preliminar. Uno de Barcelona, otro de Madrid y un tercero con sede en Valencia. Los 3 han firmado acuerdos de confidencialidad y quieren reuniones presenciales para evaluar la operación más detalladamente, informó con tono profesional, pero notablemente satisfecho. Coordinamos las reuniones para días específicos cuando Rubén estaría fuera de Barcelona. Mi hijo viajaba frecuentemente a Madrid y Sevilla visitando clientes, o eso decía oficialmente. Yo sospechaba que también se reunía con su abogado planificando su golpe contra mí, sin imaginar que yo ejecutaba el mío simultáneamente. La primera reunión fue el 8 de enero con representantes de Grupo Mercantil Brava, una compañía barcelonesa especializada en adquisiciones de empresas familiares del sector industrial. Nos encontramos en una sala de conferencias neutral que Ernesto había alquilado específicamente para estas negociaciones. Llegaron 3 ejecutivos, el director de inversiones, la responsable de análisis financiero y un abogado corporativo. Durante 4 horas revisaron exhaustivamente cada aspecto de mi empresa. Tomás presentó proyecciones de crecimiento respaldadas con datos históricos de los últimos 10 años. Yo expliqué personalmente la filosofía operativa, las relaciones con proveedores clave, la lealtad de nuestra base de clientes. Respondí cada pregunta con transparencia absoluta. Cuando preguntaron por qué vendía una empresa tan exitosa, respondí con verdad calculada. Tengo 67 años. He dedicado 32 años a construir esto. Quiero retirarme sabiendo que quedará en manos competentes, que respeten a los empleados y mantengan los valores que siempre defendí. No mencioné nada sobre Rubén ni los verdaderos motivos. Aquello era información irrelevante para la transacción comercial. La directora financiera pareció impresionada por nuestra solidez. Los márgenes operativos son excelentes. La cartera de clientes está bien diversificada. No veo banderas rojas en ningún indicador, comentó revisando cifras en su portátil. La segunda reunión fue el 11 de enero con Inversiones Castellana de Madrid. Este grupo era más agresivo, enfocado en crecimiento acelerado mediante reestructuraciones profundas. Sus representantes hablaban constantemente sobre optimización de recursos y maximización de beneficios. Me generaron desconfianza inmediata. Cuando preguntaron qué pasaría con los empleados actuales, el director de operaciones respondió evasivamente: evaluaríamos cada posición según criterios de eficiencia. Esa respuesta me bastó para descartarlos mentalmente. No vendería mi empresa a buitres que despedirían gente leal para inflar genes durante 2 años antes de revender. La tercera reunión el 15 de enero fue con Empresas Levante de Valencia. Llegaron solo 2 personas, el fundador y dueño principal, Vicente Navarro Campos, un empresario de 58 años, con 20 años administrando compañías del sector automotriz, y su director financiero, Rodrigo Sánchez Vega. Desde el primer momento percibí diferencia cualitativa. Vicente no disparaba preguntas técnicas agresivas. Conversaba, escuchaba, entendía. Don Ignacio, compré mi primera empresa hace 18 años. Era un negocio familiar en crisis, que el fundador vendió con el corazón roto, porque sus hijos no querían continuarlo. Entiendo lo que significa soltar algo que construiste con sangre, sudor y décadas de sacrificio, dijo mirándome directamente. Le expliqué mi filosofía empresarial: tratar proveedores con respeto, pagar salarios justos, mantener calidad por encima de ganancias inmediatas. Vicente asentía comprensivamente. Esos son exactamente los principios que aplico en mis empresas. Los empleados leales son el activo más valioso. Los clientes satisfechos vuelven generación tras generación.
Las ganancias vienen como consecuencia de hacer las cosas correctamente, no al revés. Hablamos durante 6 horas, no solo sobre números y contratos, sino sobre valores, visiones, legado. Vicente me contó cómo había rescatado 3 empresas familiares en situaciones similares, manteniendo las operativas, respetando equipos de trabajo, creciendo orgánicamente sin sacrificar calidad. Mostró referencias verificables, testimonios de empleados, datos de crecimiento sostenido. Al finalizar aquella reunión, Vicente me extendió la mano. Si decide vendernos, le garantizo personalmente que su empresa seguirá operando con los mismos valores que usted estableció. Los empleados conservarán sus puestos. Tomás será director operativo con autoridad real, no un títere decorativo, y su legado será honrado, no desmantelado para beneficio rápido. Esa noche, reunido nuevamente con Tomás y Ernesto, tomamos la decisión. Empresas. Levante es la opción correcta. Vicente Navarro comprende lo que significa heredar responsabilidad. No solo comprar activos, afirmé con convicción. Tomás estuvo completamente de acuerdo. Ernesto asintió. He investigado su historial. Es sólido, ético. Cumple lo que promete. Procederé con la negociación formal. Los siguientes 10 días fueron intensos. Equipos de auditores externos revisaron cada documento financiero, cada contrato, cada aspecto legal de la empresa. Yo había mantenido registros impecables durante décadas, así que el proceso fue sorprendentemente fluido. No encontraron irregularidades porque no existían. Paralelamente, Ernesto negociaba términos específicos del acuerdo: precio de compra, calendario de pagos, garantías para empleados actuales, rol de Tomás en la nueva estructura, cláusulas de confidencialidad. Cada detalle fue discutido meticulosamente y puesto por escrito con claridad legal absoluta. El 20 de enero recibimos la propuesta formal. Empresas Levante ofrecía 1.600.000 euros por el 80% de las acciones. El pago se estructuraría 800.000 euros al momento de firma, otros 800.000 en 2 cuotas semestrales. Además, garantizaban contractualmente mantener todos los empleos actuales durante mínimo 3 años, con Tomás como director operativo en contrato de 5 años. Revisé aquellos documentos durante horas. No buscaba maximizar ganancias económicas. Buscaba garantizar que lo que había construido durante 32 años no sería destruido por codicia. Aquella oferta cumplía ese requisito. Absolutamente. Acepto los términos. Procede con la firma, le comuniqué a Ernesto el 21 de enero. Mi abogado coordinó inmediatamente los preparativos finales. La firma oficial se programó para el 23 de enero a las 10 de la mañana en las oficinas del notario Miguel Ángel Torres Rubio en el centro de Barcelona. Durante aquellos días finales mantuve apariencia de absoluta normalidad. Asistía a la oficina, revisaba reportes, asistía a reuniones rutinarias. Rubén seguía tratándome con desdén apenas disimulado. Nerea visitaba ocasionalmente la empresa lanzando comentarios condescendientes sobre mi supuesta incapacidad tecnológica. Ambos actuaban con arrogancia de quien cree tener victoria asegurada. Nunca sospecharon nada, ni remotamente imaginaron que mientras ellos planeaban robarme la empresa, yo la estaba vendiendo legalmente a terceros bajo sus narices. La ironía era casi poética. La noche del 22 de enero, víspera de la firma definitiva, me senté en mi despacho casero con una copa de vino tinto. Miré fotografías antiguas de cuando inauguramos la primera oficina en 1991. Clara estaba a mi lado sonriendo. Yo vení llena de esperanza.
Rubén era un niño de 6 años, sosteniendo un cartel pintado a mano que decía «Empresa de papá». Sentí melancolía profunda, pero no arrepentimiento. Había intentado construir algo valioso para mi hijo. Él había elegido despreciarlo y traicionarme. Las consecuencias de esas elecciones estaban a punto de materializarse con fuerza devastadora. Guardé las fotografías, terminé el vino y me fui a dormir. Por primera vez en meses dormí profundamente, sin pesadillas, sin angustia. La paz que viene de saber que has tomado la decisión correcta, por dolorosa que sea. A la mañana siguiente me desperté temprano. Me vestí con mi mejor traje gris. Me miré al espejo y vi a un hombre que había recuperado su dignidad. No era la víctima que Rubén empujó al suelo hace 6 semanas. Era el estratega que había convertido humillación en emancipación. Salí de casa rumbo a la notaría, sabiendo que en pocas horas mi vida cambiaría irreversiblemente y que la vida de mi hijo también. Llegué a la notaría a las 9:40 de la mañana. Vicente Navarro y Rodrigo Sánchez ya estaban allí conversando tranquilamente en la sala de espera. Tomás apareció 5 minutos después, seguido por Ernesto cargando un maletín de cuero repleto de documentación. El notario Miguel Ángel Torres nos recibió en su despacho amplio y, formal con estanterías de caoba y ventanales que daban a la Rambla de Cataluña. La firma fue metódica y solemne. El notario leyó cada cláusula del contrato en voz alta. Yo firmé cada página con pulso firme, sin vacilación. Vicente hizo lo mismo. Tomás firmó como testigo y futuro director operativo. A las 11:17 de la mañana del 23 de enero de 2024, la empresa que había construido durante 32 años cambió oficialmente de manos. El notario certificó las firmas, selló los documentos y extendió copias autenticadas para cada parte. Vicente me estrechó la mano con firmeza. «Don Ignacio, es un honor continuar el legado que usted construyó. Le prometo que lo honraré». Asentí con gratitud genuina. «Cuide bien de la gente que trabaja allí. Ellos son el verdadero valor de lo que acaba de adquirir». Salimos de la notaría hacia el mediodía. Ernesto me acompañó hasta un café cercano, donde nos sentamos a revisar los siguientes pasos. Ahora viene la parte delicada. Debe informar oficialmente a su hijo sobre la transacción legalmente. No está obligado a hacerlo antes de la firma, pero es inevitable que se entere inmediatamente, explicó mi abogado. Lo sé. De hecho, quiero ser yo quien se lo comunique personalmente hoy mismo, esta tarde, afirmé con determinación fría. Ernesto asintió comprensivamente. ¿Quiere que esté presente durante esa conversación? Negué con la cabeza. No será necesario. Esto es algo entre mi hijo y yo, pero mantente localizable por si surge alguna emergencia legal. Regresé a casa y llamé a Rubén desde mi teléfono fijo. Contestó al cuarto tono con voz irritada. «¿Qué quieres, papá?» «Estoy ocupado». Mantuve tono neutro y frío. «Necesito verte en la oficina a las 4 de la tarde. Es urgente y no negociable». Escuché su suspiro exagerado al otro lado. «No puede esperar. Tengo reuniones programadas». Mi respuesta fue tajante. «Cancela lo que tengas. 4 en punto. No llegues tarde». Colgué sin esperar respuesta. Durante las siguientes horas, organicé mentalmente cada palabra que diría. No habría gritos ni reproches emocionales, solo presentación fría de hechos consumados. Ensayé el discurso frente al espejo hasta memorizarlo perfectamente. A las 3:30 llegué a la oficina. Carolina me vio entrar y noté preocupación en su rostro. Le había advertido aquella mañana por mensaje que algo importante ocurriría ese día. «¿Está todo bien, don Ignacio?», preguntó discretamente.
Pronto lo estará, Carolina. Muy pronto. Respondí con media sonrisa tranquilizadora. Me encerré en la sala de juntas y coloqué sobre la mesa 3 juegos de documentos: el contrato de compraventa certificado por el notario, los extractos bancarios mostrando las transferencias irregulares que Rubén había realizado y las fotografías de los documentos que encontré en su despacho, planeando apartarme forzosamente. Rubén llegó a las 4:08, 8 minutos tarde, como era su costumbre reciente. Entró a la sala de juntas con expresión de fastidio apenas contenido. Esto más vale ser importante, porque cancelé una reunión con un cliente grande. No respondí. Simplemente señalé la silla frente a mí. «Siéntate». Algo en mi tono lo alertó. Se sentó lentamente mirando los documentos sobre la mesa sin comprenderlos todavía. Yo mantuve silencio durante 10 segundos completos, dejando que la tensión creciera. Finalmente, hablé con voz pausada y gélida. «Rubén, hace 6 semanas me empujaste brutalmente durante una cena empresarial. Caí al suelo delante de 14 testigos. Me golpeé la cabeza, sangraba. Y tú te sentaste en mi lugar riéndote mientras me llamabas viejo estúpido. ¿Lo recuerdas?» Su rostro palideció ligeramente, pero intentó mantener compostura. «Papá, eso fue un malentendido». Yo había bebido un poco y lo interrumpí levantando la mano. «No me interrumpas, no he terminado». Tomé los extractos bancarios y los deslicé hacia él. «Durante el último año has desviado 130.000 euros de la empresa a una cuenta personal. Aquí está cada transacción documentada con fecha y hora». Rubén miró los papeles sin tocarlos, como si quemaran. Eso fue para inversiones estratégicas que iba a reportar más adelante. Otra mentira patética. Ignoré su excusa y tomé las fotografías de los documentos encontrados en su despacho. Aquí hay borradores de una procuración para despojarme de autoridad ejecutiva, información sobre residencias geriátricas, notas sobre internarme forzosamente si no firmaba voluntariamente. Tu esposa escribió opción viable al margen. El color desapareció completamente de su rostro. Abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Yo continué implacablemente. También tengo grabaciones de conversaciones donde tú y Nerea planean vender la empresa apenas me aparten, donde me llaman obstáculo anacrónico y se ríen de mi supuesta incapacidad tecnológica. ¿Quieres escucharlas o te basta con saber que existen? Rubén comenzó a tartamudear. «Papá, nosotros nunca, eso no es». Volví a interrumpirlo, esta vez con voz aún más fría. «Cállate. He dedicado 6 semanas a investigar meticulosamente cada movimiento tuyo, cada mentira, cada traición, cada intento de robarme lo que construí durante 32 años. Creíste que era demasiado viejo, demasiado tonto, demasiado débil para darme cuenta. Te equivocaste completamente». Tomé el contrato notarial certificado y lo coloqué directamente frente a él. Esta mañana a las 11:17 vendí el 80% de mis acciones de esta empresa a Empresas Levante de Valencia por 1.600.000 euros. La transacción está completa, firmada, certificada y absolutamente irreversible. El silencio que siguió fue absoluto. Rubén tomó el documento con manos temblorosas y comenzó a leer. Vi cómo sus ojos recorrían las líneas, cómo la comprensión demoledora iba instalándose en su cerebro. Sus labios se movían sin emitir sonido, como si estuviera leyendo sentencia de muerte. Esto no puede ser real. No puedes hacer esto.
Yo soy tu hijo. Esta empresa es mi herencia. Trabajé aquí durante años. Su voz era un lamento ahogado, desesperado. Lo miré sin una pizca de compasión. Trabajaste aquí durante años esperando el momento de quitármela. No con esfuerzo honesto, sino con manipulación, robos y planes de encerrarme en una residencia geriátrica. Ahora enfrenta las consecuencias. Se puso de pie bruscamente, tirando la silla hacia atrás. No puedes hacerme esto. Impugnaré la venta. Te declararé incapaz mentalmente. Te lo corté con voz como látigo. Siéntate inmediatamente. Algo en mi tono lo obligó a obedecer. Saqué entonces los informes médicos certificados. 3 especialistas diferentes han evaluado mi capacidad cognitiva en las últimas 4 semanas. Memoria excelente, razonamiento intacto, ningún signo de deterioro. Cualquier intento de impugnar la venta, basándote en supuesta incapacidad mía, será destruido en tribunal usando estos documentos. Rubén miró los informes médicos y algo se quebró en su interior. Sus hombros se desplomaron, sus manos temblaban incontrolablemente. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto?, preguntó con voz rota. Me incliné hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos. Porque me empujaste al suelo y te reíste de mi humillación. Porque robaste dinero que no te pertenecía. Porque planeaste encerrarme como si fuera basura desechable. Porque olvidaste que el respeto no se hereda automáticamente. Se gana con acciones. Y tus acciones demostraron que no mereces heredar absolutamente nada de lo que construí. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. No lágrimas de arrepentimiento, sino de rabia impotente y desesperación. Te arrepentirás de esto. Te lo juro que te arrepentirás. Amenazó débilmente. Negué con la cabeza. No, Rubén. El único que se arrepentirá eres tú. Durante el resto de tu vida recordarás este momento como el instante en que perdiste todo por tu propia arrogancia y estupidez. Me puse de pie, recogí mis documentos y caminé hacia la puerta. Antes de salir me giré una última vez. Los nuevos propietarios tomarán control operativo la próxima semana. Tomás será director operativo. Tu posición actual quedará eliminada de la estructura organizativa. Tienes hasta el viernes para recoger tus pertenencias personales. Después de eso, no quiero verte nunca más en este edificio. Salí de la sala, de juntas, dejándolo sentado allí, destruido, comprendiendo finalmente que había subestimado completamente al hombre que lo había criado. Apenas 5 minutos después de mi salida de la sala de juntas, escuché pasos apresurados y gritos sofocados provenir del despacho central. Nerea Campos Ruiz, mi nuera, cruzó el pasillo como una tempestad, abriendo la puerta con violencia. Su expresión era una mezcla de incredulidad, rabia y pánico al observar a Rubén derrumbado sobre la mesa, sosteniendo aún el contrato de compraventa. Ella miró los papeles hojeándolos con manos frenéticas, y luego me buscó con la mirada, clavando en mí unos ojos de hielo. «¡No puedes hacer esto! ¡Es demente!», gritó sin importar si alguien la escuchaba. Se acercó lanzando amenazas legales, asegurando que todo sería impugnado, que ningún juez permitiría semejante atropello. Yo mantuve la compostura y respondí con voz imperturbable. Todo está revisado por abogados reconocidos. Hay pruebas suficientes y certificados médicos independientes. No hay vía legal que puedan usar que no haya previsto. Ni tú ni Rubén podrán revertir lo que ya se ejecutó. Nerea continuó alzando la voz,
acusándome de ingrato. Incluso sugirió que estaba destruyendo el futuro de la familia por un acto de rencor irracional. Rubén, sin embargo, seguía petrificado. Solo soltó un murmullo de derrota. «No pensaba que llegarías tan lejos, papá». Tomé aire sintiendo el peso de las décadas sobre los hombros, pero también la dignidad intacta. «No es venganza, es justicia. Ustedes eligieron cada paso, no valoraron el esfuerzo ni el respeto. Cada decisión tiene sus consecuencias». La tensión era máxima. Carolina y 2 empleados observaban desde lejos sin atreverse a intervenir. El ambiente olía a fracaso y miedo. Nerea, en su desesperación, tomó el teléfono y llamó a un abogado de su confianza en altavoz, relatando entre gritos que todo era un disparate armado por un anciano manipulado por médicos y socios abusivos. El tono del letrado fue cortante. Pidió las copias de la documentación y mientras Nerea hablaba fui claro: las demandas solo darán vergüenza y pérdida de tiempo. Todos los movimientos son perfectamente legales. Fue entonces cuando, por primera vez en años, sentí el apoyo silencioso de Alba. Mi hija llamó desde Londres pidiendo entrar a la videollamada. Al ver su rostro en la pantalla del portátil, noté dignidad y firmeza que evocaban el espíritu de su madre. Alba habló calmadamente, dirigiéndose a todos. «He visto la documentación y respaldo cada paso de papá. Si ustedes intentan difamarlo, actuaré como testigo. Papá solo protegió lo que Rubén intentó destruir por codicia y crueldad. Lo sabía todo desde hace semanas. El impacto fue devastador». Nerea, sorprendida, intentó desacreditar a Alba, pero la claridad de su discurso cambió el clima. Carolina, viendo la actitud de mi hija, se animó a tomar la palabra. «En todos mis años en esta empresa, nunca vi a don Ignacio actuar con mala fe. Si hay que hablar ante un juez, lo haré». Su declaración fue un puñal final a los argumentos de Rubén y de su esposa. En ese instante sentí el lento desmoronamiento de los pilares sobre los que mi hijo y su mujer creyeron construir su poder. Nerea, al verse acorralada, intentó negociar. «Podemos llegar a un acuerdo, Ignacio», dijo, esta vez con voz un poco más suave. Pero la negociación no era una opción, y así lo dejé claro. «No busco acuerdos». Esto finalizó. El respeto que despreciaron ya no puede recuperarse ni comprarse. Antes de salir definitivamente, observé a Rubén por última vez. Sus ojos estaban enrojecidos, la barbilla temblorosa. Nerea murmuraba entre dientes sobre recursos, juzgados y posibilidades. Pero yo ya no sentía miedo ni odio, solo una paz grave y solitaria. Cerré la puerta de la oficina, consciente de que jamás volvería a cruzar ese umbral como dueño, pero sí habiendo recuperado absolutamente mi dignidad y la propiedad total de mi destino. Las horas siguientes, en vez de sentir alivio, me invadió una mezcla agridulce de tristeza y liberación. Sabía que ahora la batalla se trasladaría a los tribunales. Tenía la documentación, el respaldo de Alba y el testimonio firme de quienes me conocieron siempre como un hombre honesto. Por primera vez en años me sentí visto no como un estorbo, sino como alguien con algo valioso y digno de ser protegido. Miré por última vez el edificio desde la calle. La luz de la tarde bañaba las ventanas que durante 3 décadas guardaron mis sueños y desvelos. Supe entonces que había cerrado un ciclo y que lo verdaderamente importante, la lección, aún no había terminado para Rubén. Faltaba el acto más duro, asumir en silencio las consecuencias de sus propias decisiones. Tal como anticipé, Rubén y Nerea no aceptaron la derrota pacíficamente. El 5 de febrero recibí notificación oficial de una demanda presentada ante el juzgado mercantil
Número 3 de Barcelona. Los demandantes alegaban coerción, deterioro cognitivo y manipulación por parte de terceros interesados en despojarme de mi patrimonio. La estrategia era predecible. Intentarían presentarme como una víctima senil manipulada por Tomás y por supuestos compradores inescrupulosos. Ernesto Cabrera analizó la demanda línea por línea aquella misma tarde en su despacho. Es débil desde el principio. Carecen de pruebas porque simplemente no existen. Nosotros, en cambio, tenemos documentación médica irrefutable, testimonios profesionales y evidencias de sus propios intentos de fraude. Explicó con seguridad profesional que me tranquilizó considerablemente. La primera audiencia preliminar se fijó para el 18 de marzo. Durante las 6 semanas previas, Ernesto trabajó incansablemente preparando nuestra defensa. Solicitó formalmente las evaluaciones neurológicas que yo había completado en diciembre. Reunió declaraciones juradas de Carolina y otros 4 empleados que atestiguarían sobre mi lucidez mental y capacidad ejecutiva, demostrada hasta el último día antes de la venta. También contactó con los 3 especialistas que me habían evaluado: el neurólogo que certificó ausencia de deterioro cognitivo, el psiquiatra que descartó cualquier trastorno mental y el geriatra que confirmó funciones ejecutivas completamente normales para mi edad. Los 3 aceptaron comparecer como testigos expertos si el caso llegaba a juicio completo. Mientras tanto, el abogado contratado por Rubén y Nerea, un tal Guillermo Martos Pascual del bufete Martos Delgado, intentó tácticas agresivas de presión. Me enviaron cartas certificadas exigiendo suspensión inmediata de la transferencia accionaria. Amenazaron con demandas adicionales por daños morales y perjuicios económicos. Incluso sugirieron que podrían presentar cargos penales por administración fraudulenta. Ernesto respondió cada amenaza con frialdad profesional demoledora. A cada carta intimidatoria contestaba con documentación legal blindada. Cuando amenazaron con cargos penales, envió copias de los extractos bancarios, mostrando las transferencias irregulares que Rubén había realizado, acompañados de un recordatorio de que la administración fraudulenta podría aplicarse precisamente contra mi hijo. La atención creció exponencialmente. Rubén intentó contactarme directamente varias veces, llamadas que no respondí, mensajes de texto que borré sin leer. Incluso apareció una tarde en la puerta de mi casa exigiendo hablar conmigo. No abrí. Simplemente observé desde la ventana del segundo piso cómo gritaba durante 10 minutos antes de irse derrotado. Alba voló desde Londres la semana previa a la audiencia. Su presencia fue bálsamo reconfortante. Cenamos tranquilamente en mi casa mientras ella revisaba toda la documentación que Ernesto había preparado. «Papá, tu caso es sólido como roca. No hay forma de que pierdan», afirmó con convicción que agradecí profundamente. El 18 de marzo llegó con cielo nublado y temperatura fresca. Me vestí formalmente, traje azul marino, camisa blanca, corbata discreta. Ernesto pasó a recogerme a las 8:30. Alba nos acompañó. Llegamos al juzgado 40 minutos antes de la hora señalada. La sala era sobria, con paredes de madera oscura y filas de bancos que recordaban iglesias antiguas. Rubén y Nerea ya estaban allí con su abogado Martos, un hombre de unos 45 años con traje gris y expresión de superioridad que desaparecería pronto. Nerea me lanzó mirada llena de odio. Rubén ni siquiera levantó la vista. A las 10 en punto entró la magistrada Isabel Fontana Jiménez, mujer de 50 y tantos años, con reputación de imparcialidad rigurosa y poca paciencia para casos frívolos. Todos nos pusimos de pie mientras ella ocupaba su sitio en el estrado elevado. La audiencia comenzó con la presentación de alegaciones. Martos habló primero, exponiendo teoría de que yo había sido manipulado por socios desleales
aprovechando supuesta vulnerabilidad mental causada por mi edad avanzada y duelo no procesado por muerte de mi esposa 6 años atrás. Sugirió que la venta había sido orquestada por Tomás para beneficio personal, despojándome a mí y a mi hijo legítimo heredero. Escuché aquel discurso manipulador sin mostrar emoción alguna. La magistrada tomaba notas ocasionalmente, rostro inexpresivo. Cuando Martos terminó, la jueza se dirigió a Ernesto. Letrado de la defensa, proceda con su exposición. Ernesto se levantó con carpeta gruesa bajo el brazo. No habló desde su sitio, sino que solicitó permiso para acercarse al estrado y entregar documentación directamente a la magistrada. Ella asintió. Durante los siguientes 20 minutos, mi abogado presentó sistemáticamente cada pieza de evidencia. Primero, los informes médicos. 3 evaluaciones independientes, realizadas por especialistas reconocidos, todas coincidiendo en plena capacidad cognitiva. La magistrada revisó cada documento meticulosamente, luego declaraciones juradas de empleados atestiguando mi participación activa en decisiones empresariales hasta el día de la venta. Carolina había escrito testimonio particularmente emotivo sobre mi lucidez y dedicación. Después vinieron las pruebas devastadoras contra Rubén, extractos bancarios mostrando transferencias irregulares, fotografías de documentos encontrados en su despacho, planificando apartarme mediante procuración forzada, transcripciones de grabaciones donde él y Nerea discutían venderme como obstáculo anacrónico. Vi palidecer a Martos mientras la magistrada examinaba aquellas pruebas. Rubén hundió cabeza entre las manos. Nerea susurraba furiosa, algo inaudible. Ernesto continuó implacable, explicando cómo precisamente los intentos fraudulentos de mi hijo habían motivado mi decisión de vender antes de ser despojado ilegalmente. Finalmente, presentó el contrato notarial certificado, firmado voluntariamente, sin presión alguna, en presencia de profesionales legales independientes. Señoría, este no es caso de manipulación, sino de protección legítima. Mi cliente ejerció su derecho propietario para salvaguardar patrimonio construido durante 32 años ante amenaza real documentada de fraude familiar. Concluyó Ernesto con tono firme pero respetuoso. La magistrada Fontana guardó silencio durante 3 minutos completos revisando papeles. Luego miró directamente a Martos, letrado de los demandantes. ¿Tiene pruebas objetivas que respalden alegación de incapacidad mental del señor Vidal Moreno? Evaluaciones médicas independientes, testimonios profesionales. Martos tartamudeó. Señoría, tenemos testimonios familiares sobre comportamientos erráticos. La jueza lo interrumpió. Le pregunté por pruebas objetivas, no opiniones interesadas. El silencio fue lapidario. Martos no tenía nada más. La magistrada cerró la carpeta frente a ella con gesto definitivo. Esta audiencia preliminar no justifica procedimiento judicial completo. Las pruebas presentadas por la defensa demuestran capacidad mental plena del señor Vidal al momento de transacción. Los demandantes carecen de fundamento probatorio suficiente. Desestimo demanda y condeno a parte demandante al pago de costas procesales. El martillo golpeó la mesa. Todo había terminado. Rubén y Nerea salieron rápidamente evitando miradas. Ernesto me estrechó la mano. Justicia cumplida, don Ignacio. Alba me abrazó llorando lágrimas de alivio. Días después recibimos notificación oficial. Las costas procesales ascendían a 12.000 que Rubén y Nerea debían pagar solidariamente. No solo habían perdido la empresa, ahora enfrentaban deuda legal significativa. Justicia había hablado clara e irrefutable. 2 semanas después del veredicto judicial, comencé a planificar mi nueva vida.
Barcelona, ciudad donde había vivido 67 años, se sentía ahora cargada de recuerdos dolorosos. Cada calle me recordaba momentos compartidos con Rubén cuando era niño. Cada esquina evocaba la empresa que ya no me pertenecía. Necesitaba distancia física y emocional para comenzar realmente de nuevo. Alba sugirió que me mudara a Londres con ella, pero rechacé gentilmente la oferta. Gian, aprecio profundamente tu generosidad, pero necesito construir algo propio, no refugiarme en la vida de otros, le expliqué durante una videollamada. Ella comprendió perfectamente. Entonces encuentra un lugar donde seas feliz, papá. Te lo mereces después de todo. Decidí explorar Valencia. Siempre me había atraído aquella ciudad costera con clima templado, cultura vibrante y ritmo más relajado que Barcelona. A principios de abril viajé allí durante 4 días, hospedándome en un hotel del barrio del Carmen. Recorrí calles adoquinadas, visité el mercado central, caminé por la playa de la Malvarrosa, sintiendo brisa mediterránea en el rostro. El tercer día encontré el apartamento perfecto, segundo piso en edificio modernista, rehabilitado, 120 metros quites con 2 dormitorios, salón luminoso y balcón amplio con vista parcial al mar. El propietario, un anciano arquitecto jubilado llamado Francisco Gil Morales, pendía porque se mudaba con su hija a Alicante. Pedía 350.000 UOD. Negociamos brevemente y cerramos en 330.000. Utilicé parte del dinero recibido de la venta empresarial para comprar el apartamento al contado. La escritura se firmó el 25 de abril ante notario valenciano. Por primera vez en décadas no tenía deudas ni compromisos financieros pesados. La sensación de libertad era embriagadora. Contraté empresa de mudanzas que trasladó mis pertenencias esenciales desde Barcelona. Muebles seleccionados, libros acumulados durante años, fotografías familiares, algunos recuerdos de Clara que no podía abandonar. Dejé atrás todo lo demás, regalando o vendiendo objetos que representaban una vida que ya no existía. Me instalé en Valencia durante mayo. Los primeros días fueron extraños. Despertar en habitación desconocida, caminar por calles donde nadie me reconocía, comprar pan en panadería, donde la dependienta no sabía mi nombre. Pero gradualmente aquella extrañeza se transformó en liberación. Era anónimo nuevamente. Podía reinventarme sin cargar peso de expectativas ajenas. Establecí rutinas nuevas deliberadamente diferentes de las anteriores. Despertaba temprano y caminaba por la playa durante 1 hora, sintiendo arena bajo los pies y respirando aire salado. Desayunaba en cafeterías pequeñas del barrio, conversando ocasionalmente con otros parroquianos habituales. Leía periódicos tranquilamente, sin prisa de llegar a ninguna oficina. Las tardes las dedicaba a explorar museos y galerías de arte. Siempre había querido profundizar conocimiento sobre pintura e historia del arte. Pero nunca tuve tiempo. Ahora lo tenía abundantemente. Me inscribí en cursos sobre arte contemporáneo español en la Universidad Popular de Valencia. Asistía 2 veces por semana disfrutando conversaciones estimulantes con compañeros estudiantes de todas edades. También retomé hábitos abandonados décadas atrás. Volví a cocinar, algo que Clara y yo habíamos disfrutado juntos durante años felices. Preparaba paellas experimentales los domingos, invitando ocasionalmente a vecinos cordiales que había conocido. Compré bicicleta y pedaleaba por carriles junto al antiguo cauce del río Turia, convertido en parque espectacular. Pero no olvidé completamente responsabilidades pendientes. Alba había expresado interés en expandir su consultoria de recursos humanos en Londres. Llevaba 5 años operando exitosamente, pero necesitaba capital para contratar más personal y abrir segunda oficina. Durante cena por videollamada a mediados de mayo,
Le propuse algo que había considerado cuidadosamente. Alba, quiero transferirte 400.000 euros como inversión en tu negocio. No es regalo ni préstamo, es reconocimiento a tu lealtad, tu integridad y tu apoyo incondicional durante meses difíciles. Anuncié directamente. Vi lágrimas brotar en sus ojos. Papá, no necesitas hacer eso. Yo te apoyé porque era correcto, no esperando recompensa. Lo sé perfectamente. Precisamente por eso quiero hacerlo. El dinero debe fluir hacia quienes demuestran valores que merecen ser cultivados. Tú honraste memoria de tu madre, manteniéndote íntegra cuando tu hermano eligió traición. Eso vale mucho más que cualquier cantidad monetaria. Pero esta inversión te permitirá construir algo grande. Expliqué con voz cargada de emoción. Alba aceptó finalmente. La transferencia se realizó el 30 de mayo. Semanas después me envió fotografías de su nueva oficina en Londres, más amplia y profesional, con 4 empleados nuevos. Su rostro resplandecía felicidad genuina. Aquel dinero había encontrado destino correcto. Con el resto de mi capital, establecí fondo conservador de inversión con Asesor Financiero Valenciano, recomendado por Francisco, el arquitecto que me vendió el apartamento. Generaba rendimientos modestos, pero suficientes para vivir cómodamente, sin preocupaciones económicas inmediatas. Calculé que podría mantener estilo de vida digno durante 20 años o más, sin tocar capital principal. Las semanas se convirtieron en meses, y Valencia se transformó en hogar verdadero. Hice amistades reales con personas que me apreciaban por quien era actualmente, no por empresa que había construido o dinero que poseía. Conocí a Enrique Bosque Martín, profesor jubilado de filosofía de 62 años que vivía en mi mismo edificio. Compartíamos café frecuentemente discutiendo sobre Séneca, estoicismo y significado del envejecimiento digno. También me hice cercano a pareja de 70 años, Luis Pastor Núñez y su esposa Carmen Ibáñez Soler, que administraban librería antiquísima en Centro Histórico. Pasaba tardes enteras conversando con ellos entre estanterías polvorientas, descubriendo ediciones raras de clásicos españoles. Me regalaron ejemplar antiguo de Don Quijote por mi cumpleaños en julio, gesto que me conmovió profundamente. La vida social valenciana era rica, pero sin pretensiones. Asistía ocasionalmente a conciertos en Palau de la Música, tertulias literarias en Casa del Libro, proyecciones cinematográficas en Filmoteca. Disfrutaba anonimato que me permitía simplemente ser Ignacio, hombre maduro, interesado en cultura y conversaciones significativas. Durante aquellos meses no supe nada directamente de Rubén. Alba me informaba ocasionalmente mediante mensajes breves. Rubén busca trabajo. Nerea lo presiona constantemente. No sentía alegría ante sus dificultades, pero tampoco lástima. Había sembrado vientos y ahora cosechaba tempestades inevitables. En agosto, sentado en balcón de mi apartamento, observando atardecer mediterráneo con copa de vino tinto, reflexioné sobre transformación completa experimentada en 8 meses. Del hombre humillado cayendo al suelo durante cena empresarial, al hombre libre disfrutando paz, ganada mediante decisiones dolorosas pero necesarias. Comprendí algo fundamental. La felicidad auténtica no proviene de acumular riquezas o controlar empresas. Proviene de vivir coherentemente con valores propios, rodeado de personas que te valoran genuinamente, haciendo cosas que alimentan alma en vez de ego. Aquella noche dormí profundamente sin pesadillas, sintiendo gratitud por segunda oportunidad de vivir plenamente. Mientras yo construía vida tranquila en Valencia, la existencia de Rubén se desmoronaba sistemáticamente como castillo de naipes bajo viento huracanado. Me mantenía informado mediante actualizaciones mensuales
que yo escuchaba con sentimientos contradictorios. No alegría, pero tampoco compasión indebida. Simplemente aceptación de que las consecuencias habían llegado inevitablemente. El primer golpe llegó en junio. Vicente Navarro, el nuevo propietario de Empresas Levante, implementó reestructuración organizativa, tal como había prometido. Tomás asumió dirección operativa completa. La gerencia quedó compuesta por profesionales experimentados del equipo valenciano. No había lugar para Rubén en aquella nueva estructura. Alba me contó los detalles que supo a través de Carolina. Vicente llamó a Rubén a reunión formal el 3 de junio. Le explicó educadamente que su posición quedaba eliminada. Le ofreció indemnización estándar según convenio laboral. 8 meses de salario. Rubén intentó negociar, argumentar, incluso amenazar con demandas adicionales. Vicente simplemente le mostró cláusula contractual, permitiendo reestructuración discrecional. Todo era legal e irreversible. Rubén salió de la empresa el 10 de junio llevando caja cartón con pertenencias personales. Ningún empleado se despidió efusivamente. Carolina me confesó después mediante mensaje. Nadie sentía lástima. Todos recordaban cómo te trató don Ignacio. La justicia había llegado finalmente. Aquellas palabras confirmaron algo que siempre sospeché. El respeto genuino se construye con títulos ni herencias, sino con acciones consistentes durante años. La indemnización que recibió Rubén era aproximadamente 25.000 euros, cantidad considerable para muchos, pero ridícula, comparada con los millones que había esperado heredar automáticamente. Alba investigó discretamente y descubrió que Rubén y Nerea tenían hipoteca considerable sobre apartamento lujoso en zona cara de Barcelona. 400.000 euros. Pendientes con cuotas mensuales de 2.300 euros, sin empleo estable. Aquellas cuotas se convirtieron rápidamente en problema insostenible. Rubén comenzó búsqueda desesperada de trabajo comparable a su posición anterior. Envió currículum a docenas de empresas del sector, pero tenía 38 años, experiencia limitada fuera de empresa familiar y referencias cuestionables después de haber sido despedido por nuevos propietarios. Las entrevistas laborales fueron humillantes, según relató Alba. Lo rechazaban constantemente. Algunos entrevistadores conocían la historia de la venta. Otros simplemente notaban algo desesperado en su actitud. En julio había enviado más de 50 solicitudes. Solo consiguió 3 entrevistas serias. Ninguna resultó en oferta. Mientras tanto, Nerea presionaba implacablemente. Alba supo por contacto común que las discusiones matrimoniales eran volcánicas. Nerea culpaba a Rubén por haber perdido millones en herencia por ser idiota arrogante con tu padre. Le reprochaba no haber sabido manejar la situación, haber sido demasiado obvio en sus intenciones, haber subestimado completamente a ese viejo astuto. La situación financiera se deterioraba mensualmente. En agosto, Rubén aceptó trabajo temporal en empresa distribuidora de repuestos automotrices, ganando menos de la mitad de su salario anterior. Posición humillante para quien había sido gerente en compañía familiar próspera. Sus nuevos compañeros laborales eran hombres más jóvenes, sin estudios universitarios. Él, con título de administración de empresas de universidad prestigiosa, tomaba órdenes de supervisor bellañero. Nerea encontró la situación intolerable. Alba me informó en septiembre. Rubén llegó a casa después de jornada agotadora y encontró maletas en recibidor. Nerea había decidido marcharse. Le dijo textualmente: «No firmé para esto. Creí que te casabas con heredero millonario, no con perdedor desempleado». Se fue a casa de sus padres en Madrid. No hubo negociación ni terapia de pareja, simplemente abandono. Rubén intentó contactarla repetidamente durante semanas siguientes.
llamadas ignoradas, mensajes sin respuesta. Finalmente, Nerea envió comunicado frío mediante abogado solicitando divorcio expreso. Alegaba ruptura irreversible del proyecto de vida común. En España, el divorcio podía completarse en 3 meses si ambas partes estaban de acuerdo. Nerea quería liquidar matrimonio rápidamente para evitar responsabilidad sobre deudas acumuladas. El proceso legal avanzó sin drama. No había hijos que complicaran custodia. Los bienes comunes eran básicamente deudas, hipoteca del apartamento y préstamo personal que habían solicitado en mayo para pagar los 12.000 euros de costas procesales. Acordaron vender el apartamento y dividir lo que quedara después de liquidar deudas. Probablemente nada o casi nada. Alba voló a Barcelona a finales de septiembre por asuntos profesionales. Decidió visitar a Rubén, no por lástima, sino por curiosidad de ver personalmente el resultado de sus decisiones. Lo encontró viviendo en apartamento alquilado pequeño, en barrio periférico, lugar donde jamás habría aceptado residir durante su época de arrogancia. Me describió la escena con detalle. Papá, lo vi envejecido prematuramente. Ojeras profundas, ropa descuidada, apartamento desordenado con pizzas a domicilio en cajas acumuladas. Me ofreció café instantáneo con manos temblorosas. Intentó justificarse, explicar que las cosas simplemente se salieron de control. Nunca asumió responsabilidad real. Solo se lamentaba de su mala suerte. Alba le preguntó directamente si comprendía lo que había hecho mal. Rubén balbuceó respuestas evasivas sobre malentendidos y presiones externas. Culpó parcialmente a Nerea por haberlo influenciado negativamente. Incluso insinuó que yo había sido demasiado duro con mi reacción. Alba cortó la conversación. Rubén, papá no fue duro, fue justo. Tú lo empujaste al suelo, robaste dinero, planeaste encerrarlo. Ahora vives consecuencias de tus propias decisiones. No hay víctima aquí, excepto papá. Mi hija salió de aquel apartamento sintiendo mezcla de tristeza y confirmación. Tristeza por hermano que pudo haber sido diferente. Confirmación de que yo había hecho exactamente lo correcto al protegerme de alguien incapaz de reflexión genuina. Durante octubre, Rubén intentó contactarme varias veces. Mensajes de texto que llegaban tarde en la noche. Papá, necesito hablar contigo, por favor. Llamadas que rechazaba automáticamente. Un email largo donde intentaba explicar que había aprendido lecciones importantes y pedía oportunidad de demostrar cambio. No respondí ninguna comunicación, no por crueldad, sino porque comprendía algo fundamental. Rubén no buscaba genuina reconciliación basada en remordimiento auténtico. Buscaba rescate financiero disfrazado de arrepentimiento. Sus palabras carecían de comprensión real daño causado. Solo expresaban desesperación por situación actual. Alba compartió mi perspectiva. Papá, Rubén todavía no entiende realmente. Quizás algún día lo haga, quizás nunca. Pero tu responsabilidad de enseñarle terminó cuando él decidió traicionarte. Ahora debe aprender solo si es que puede. Sus palabras resonaron profundamente. Yo había sido padre durante 38 años. Había enseñado valores, dado oportunidades, mostrado caminos correctos. Mi hijo eligió ignorar todo aquello. Las consecuencias eran ahora su única maestra. En noviembre supe por Tomás que Rubén había intentado contactarlo solicitando referencias laborales. Tomás rechazó cortésmente. No puedo recomendar profesionalmente a alguien que robó de su propia empresa y planeó encerrar a su padre. Sería faltar a mi integridad. Aquella negativa cerró otra puerta para mi hijo. Mientras tanto, yo seguía construyendo vida plena en Valencia. Relaciones significativas, actividades enriquecedoras, paz interior genuina. La distancia física y emocional de Barcelona
me permitía ver toda la situación con claridad cristalina. No había cometido error. Había defendido dignidad propia con herramientas legales legítimas contra amenaza real documentada. Era mediados de octubre de 2024 cuando me senté en el banco de madera favorito frente al mar Mediterráneo, observando cómo las olas rompían suavemente contra la orilla. Llevaba un cuaderno pequeño, donde había comenzado a escribir reflexiones sobre todo lo vivido durante aquel año transformador, no para publicar ni compartir, simplemente para ordenar pensamientos y cerrar ciclos internos. 10 meses habían transcurrido desde aquella mañana fría de enero cuando firmé la venta de mi empresa, casi un año desde la noche de diciembre, cuando Rubén me empujó al suelo riéndose frente a 14 testigos silenciosos. Parecían décadas condensadas en meses por intensidad de acontecimientos y cambios radicales experimentados. Reflexioné sobre el hombre que había sido antes de aquella caída. Ignacio Vidal Moreno, empresario exitoso que medía su valor por tamaño de su compañía y respeto mostrado en reuniones ejecutivas. Padre que se engañaba creyendo que amor incondicional eventualmente transformaría a hijo arrogante en heredero digno. Viudo que llenaba vacío emocional con trabajo incesante, evitando enfrentar soledad profunda. Aquel Ignacio murió simbólicamente en el suelo de mármol de aquel restaurante barcelonés. El que ahora contemplaba el mar era diferente esencialmente. Había aprendido lección devastadora, pero liberadora. El respeto no puede regalarse ni heredarse. Debe ganarse mediante acciones consistentes. Y cuando alguien demuestra repetidamente que no merece tu respeto, proteger tu dignidad no es crueldad, sino supervivencia emocional necesaria. Pensé en Rubén, viviendo ahora en apartamento diminuto, trabajando empleos temporales mal pagados, enfrentando rechazo laboral constante, abandonado por esposa que solo lo valoraba como fuente de riqueza futura. Parte pequeña de mí sentía dolor paternal instintivo, pero parte más grande, más sabia, comprendía que aquellas circunstancias eran producto directo de decisiones que mi hijo tomó libremente. No lo empujé yo a robar 130.000 €. No lo obligué a planear mi internación forzada. No puse palabras despectivas en su boca cuando me llamó viejo estúpido. Cada una de aquellas acciones fueron elecciones conscientes motivadas por codicia, desprecio y arrogancia. Las consecuencias actuales eran simplemente realidad, respondiendo a sus actos con justicia matemática precisa. Me pregunté si Rubén había aprendido realmente algo durante estos meses duros. Alba dudaba profundamente. Papá, cuando hablé con él en septiembre, todavía buscaba culpar a otros. No mostró comprensión genuina de cómo sus acciones te lastimaron profundamente. Probablemente mi hija tenía razón. Algunas personas atraviesan sufrimiento sin transformarse, solo acumulando resentimiento que refuerza sus peores características. Pero esa era batalla de Rubén ahora, no mía. Yo había cumplido mi responsabilidad como padre durante 38 años. Le di educación excelente, oportunidades laborales, ejemplo de trabajo honesto y valores sólidos. Él rechazó todo aquello eligiendo camino de manipulación y traición. Mi deber paternal terminó cuando él decidió tratarme como obstáculo desechable en vez de padre merecedor de respeto básico. Observé gaviota posarse cerca de mi banco, picoteando resto de bocadillo abandonado por turista. Aquella ave simple buscaba sustentos sin complicaciones filosóficas sobre merecimiento o justicia. Envié momentáneamente su simplicidad existencial. Los humanos cargamos peso tremendo de expectativas, decepciones y relaciones rotas que nos persiguen años después de eventos precipitantes.
pero también poseemos capacidad única de reflexionar, aprender y reconstruirnos conscientemente. Eso había hecho yo durante estos 10 meses, no simplemente cambiar de ciudad o vender empresa. Había reconstruido concepto completo de quién era Ignacio Vidal. Más allá de roles externos, de empresario o padre, descubrí pasión genuina por arte e historia que había ignorado décadas, dedicando energía exclusivamente a trabajo. Cultivé amistades nuevas basadas en intereses compartidos reales, no contactos comerciales superficiales. Aprendí a disfrutar soledad sin interpretarla como fracaso o castigo. Me reconcilié con memoria de Clara, permitiéndome recordarla con amor en vez de dolor paralizante. Alba prosperaba maravillosamente en Londres. Su consultoria crecía sostenidamente con inversión que le transferí. Hablábamos semanalmente por videollamada, compartiendo no solo noticias, sino reflexiones profundas sobre vida, valores y significado de familia verdadera. Ella representaba continuidad positiva, prueba de que educar con integridad sí producía frutos valiosos cuando caía en tierra fértil. Tomás me enviaba reportes mensuales sobre la empresa. Bajo gestión de Vicente Navarro, prosperaba notablemente. Habían expandido líneas de productos, contratado 10 empleados nuevos, abierto sucursal en Zaragoza. Los trabajadores antiguos estaban contentos, sintiéndose valorados bajo liderazgo que priorizaba personas sobre ganancias inmediatas. Mi legado continuaba honrado por quienes comprendían su verdadero valor. Económicamente, vivía cómodamente, sin lujos excesivos ni privacy. Fondo de inversión generaba rendimientos suficientes. Apartamento propio eliminaba preocupación por alquileres. Gastos mensuales eran modestos. Alimentación, servicios básicos, entradas ocasionales a museos y conciertos, viajes culturales trimestrales por España. Calculaba poder mantener estilo de vida hasta mis 90 años si la salud acompañaba. Pero más importante que estabilidad financiera era paz interior ganada. Dormía profundamente cada noche sin pesadillas, sobre traiciones o humillaciones. Despertaba cada mañana sin ansiedad, sobre reuniones conflictivas o hijos desagradecidos. Caminaba por Valencia sintiendo ligereza existencial que no experimentaba desde juventud temprana. Comprendí, verdad fundamental que la sociedad raramente reconoce. A veces, el acto más amoroso que un padre puede realizar es establecer límites absolutos ante comportamiento destructivo de hijo adulto. Permitir consecuencias naturaleses, enseñanza más poderosa que rescates repetidos, motivados por culpa o apego. Si hubiera perdonado a Rubén inmediatamente, si hubiera revertido la venta por presión emocional, si hubiera continuado financiando su estilo de vida mientras él me despreciaba, habría perpetuado ciclo destructivo indefinidamente. Mi hijo nunca habría enfrentado realidad de sus acciones. Yo habría muerto eventualmente, sintiéndome usado y despreciado hasta el final. En cambio, elegí dignidad propia sobre comodidad de mantener fachada de familia unida inexistente. Aquella elección fue dolorosa brutalmente al principio, pero con cada mes transcurrido, con cada mañana despertando libre de conflictos tóxicos, con cada conversación genuina con Alba o amigos valencianos, confirmaba haber tomado decisión correcta. El sol comenzaba a descender tiñendo el mar de tonos naranjas y rosados espectaculares. Turistas tomaban fotografías del atardecer. Parejas caminaban de la mano por el paseo marítimo. Niños jugaban en la arena mientras padres vigilaban desde tumbonas. Vida ordinaria, simple, bella en su normalidad cotidiana. Cerré mi cuaderno y me puse de pie lentamente. Si 7 años pesaban en articulaciones algunas mañanas frías,
pero mentalmente me sentía más joven y vital que en décadas. Caminé tranquilamente hacia mi apartamento, deteniéndome en panadería favorita para comprar pan recién horneado para la cena. Aquella noche prepararía cena sencilla. Escucharía música de guitarra española que tanto disfrutaba últimamente y quizás llamaría a Enrique, mi vecino filósofo, para discutir sobre estoicismo y aceptación de realidades que no podemos cambiar. La historia que comenzó con humillación brutal en suelo de restaurante barcelonés terminaba ahora con hombre mayor, caminando tranquilo por calles valencianas, habiendo recuperado no solo dignidad, sino algo más valioso, la certeza profunda de haber defendido su valor como ser humano ante quienes intentaron despojarlo de ello. Rubén tendría que encontrar su propio camino ahora. Quizás algún día comprendería realmente lo ocurrido. Quizás no, pero eso ya no era responsabilidad mía. Yo había enseñado la última lección que un padre puede ofrecer a hijo adulto. Las acciones tienen consecuencias inevitables y el respeto perdido por desprecio consciente raramente puede recuperarse. Esa fue mi última enseñanza, la más dura, pero quizás la más necesaria de todas. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos, M.